¿Ahorro y crédito o aporte y crédito? La gente tiene siempre esa confusión. ¿Por qué no nos la resuelve para que podamos llevar la conversación sobre el eje que usted nos quiere plantear? Venga, la nuestra es de aporte y crédito. Quiere decir que lo que coloca la persona como aporte social es un capital, dice la superintendencia, un capital de riesgo. Nosotros tuvimos en alguna oportunidad ahorros. Ahorros y lo llamábamos casa ahorro. Pero recuerde usted la crisis de 98. Con la crisis del 98, que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Las cooperativas de aporte y crédito no tenían nada que ver con ese ejercicio. De pronto algunas que tenían que ver con el tema financiero, pero era una crisis del sector financiero, no del sector financiero cooperativo. Y entonces el gobierno, para explicar otras vainas que estaban dando, recuerda que en esos tiempos varias entidades, el propio Banco de Bogotá, el Banco de Colombia, creo que se llamaba en ese tiempo, el Banco del Estado, varias de ellas quedaron en crisis. Bueno, pero el gobierno, para el público, lo dijo, es la crisis del sector cooperativo. Y en esa oportunidad, entonces intervino todas esas vainas y creo que una vaina, una tasa en ese tiempo, si no estoy mal, era la tasa del 2 por 1000. 2 por 1000 y después 4 por 1000. 4 por 1000. Que era país que para salvar el sector cooperativo, pero no, eso no, digo yo, es una carreta mal vendida o bien vendida porque la gente se lo creyó, ¿cierto? Y vino a la 454. ¿Que es una resolución? Que es una ley. Ajá. En el que dijo que iba a organizar el sector financiero cooperativo, el tema de la captación de ahorros. Y en esa oportunidad nos pusieron en la disyuntiva. O se especializan en ahorro y crédito o tienen que cerrar su sección de ahorros. Nosotros, la verdad, en esa oportunidad dijimos, pues, porque nosotros ya habíamos vinculado mucho trabajador diferente a los oficiales, maestros oficiales, y teníamos mucho administrativo también. Y digo, nosotros no vamos a prescindir también de nuestros maestros privados, porque el sector del magisterio privado, yo diría que si bien es cierto los oficiales que éramos en ese instante teníamos dificultades, las dificultades que tienen nuestros compañeros que trabajan en el sector privado de la educación son inmensamente más grandes. Están a la intemperie. Total, abandonados hasta de la mano de Dios, creo yo. Los contratan 10 meses. 10 meses y puede trabajar 50 años trabajando todas las veces como que cualquier otro trabajador, si tiene más de 2 o 3, tiene la obligación por reglamento, por vainas laborales, de crearle el contrato indefinido. Para el magisterio no. Y eso ha sido permitido por todos, incluido por nuestros sindicatos, ¿cierto? Porque en últimas, casi que ese espacio nos ha permitido en el sector oficial tener estabilidad. Pero lo privado no ha sido fruto de ninguna conquista, ni de los legisladores, ni de los sindicatos, ni de nadie. Entonces nosotros en esa oportunidad, digo yo por convicción y por ideología. Ahí falta un sindicato de industria. Decidimos nosotros permaneceremos entonces como cooperativa multiactiva y si es necesario cerrar esa sección de ahorro, la cerramos. E hicimos eso. O sea que es cada vez que un asociado trae su aporte mensual. Cada mes trae su aporte mensual. Y ahí ya no hay más dinero. No hay más dinero y la plata que nos falta toca ir a buscarla a los bancos. Y ahí tenemos el tema de la 454, que dijeron que era para reglamentar el tema cooperativo. Yo creo que no. La 454 es para proteger de alguna forma el interés del sector bancario y afines. Porque nosotros, ¿sabe cuánto constituimos en el sector financiero? Sumado a las cooperativas de ahorro y crédito, las financieras y lo poquito que podemos aportar las cooperativas de aporte y crédito, el 3%. Así las metan a todas en el campín. Así lo meten todos en el campín, somos el 3%. Y entonces las cooperativas que tienen ahorro y crédito actualmente
Entonces ellos creen que ese 3% es el que hay que proteger y que cada vez que de pronto cooperativas como la nuestra decimos, permítanos abrir una sección de ahorros para captarle ahorros de nuestros propios asociados, pareciera que les vamos a quitar parte de ese ponquecito del 3%. El mismo sector. La misma familia, los primos que tienen plata. Claro, pero porque están medio acomodados ahí. Pero digo, es que la parte grande del ponqué la tienen los bancos. Hay mucha posibilidad de ese otro 97% que pudiéramos tomar, pero eso está limitado por la 454. Y nadie quiere modificar esa 454, ni siquiera la superintendencia, porque están acomodados a hacer la supervisión de ese pedacito. ¿Y el articulito qué debería decir? El articulito debería permitir decir, es que la restricción es que las nuevas cooperativas se deben fundar en espacios donde se requieren, como las raizales, los indígenas, las comunidades negras o los territorios abandonados, los desprotegidos donde no haya ninguna otra alternativa financiera. Digo, pues, ¿a dónde vamos a ir? Pues, a hacerle competencia a Isbelia allá en Guainía. Digo, pero la parte grande, la parte de este país que es fundamentalmente urbano, digo, eso se lo reservan para los bancos y pues yo supongo que para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, pero las nuevas tienen que ir a comer hueso, pues, o sea, solo hueso. O sea que usted en el primer piso podría colocar una pequeña caja para recibir esos aportes, esos ahorros. Ahorros de nuestros asociados. Y si, por ejemplo, una profesora tiene unos ahorros ahí, prestárselo a otro. Pues prestárselo a otro, si no lo necesita. Pues eso casi que nos hemos tocado defendernos con los solos aportes. O sea que... Pero tienen el negocio los bancos. Porque nosotros tenemos que la parte que nos falta, como no le podemos captar de los ahorros de nuestros propios asociados, toca ir a pedirlo prestado a los bancos. ¿Y los bancos le mandan a ustedes, los agentes, aquí a ofrecerle plata? Claro, por supuesto, y son los mismos que buscan quitarnos la cartera, son los mismos. Quitarnos la cartera nuestra y nosotros, digamos, de la propia plata que nos prestan, tratar de defendernos para que ellos no nos compren la cartera. Así que me parece que es una tarea titánica la que desarrollamos las cooperativas de aporte y crédito, pero no ha sido posible que la superintendencia ni que las normatividades, porque al final del cuento es quién manda en esos legisladores. En esos legisladores y en quienes operan, manda el sector bancario, el sector financiero, es la gente que maneja este país. Y de este lado deberían empujar las cooperativas de ahorro y crédito para que a ustedes les modifiquen la 454. Pero hermano, ya le digo, los que ya están constituidos le pasa como hicieron los de allá de Estados Unidos. Digo, ya coronamos nosotros, quita esa escalera, que nadie más llegue a disputar nuestros espacios. Más o menos con esa actitud, creo yo, que operan nuestros compañeros. Y la verdad, pues se reúnen alrededor de FECOLFIN, alrededor de los que dicen tener la plata, ¿cierto? Pero digo, es que es poquito, es poquitico. Son muy pequeños. Solo el 3%. Y el resto lo cubre el gota a gota. Para que la gente se haga una idea, usted tendría la posibilidad de llegarle a cuánta gente hay mismo el día siguiente. No, pero, mano, yo tengo 52,000 asociados. ¿En Bogotá? No, en todo el país. Pues, digamos, 52,000, fundamentalmente aquí en el centro del país. Digo, si la gente con la confianza con que deposita unos aportes a los cuales no le puedo dar rendimiento ni nada, vaina, pues por supuesto que tendríamos toda la posibilidad de que, si nos permitieran una sección de ahorros, de pedirles que venga la plática que les llega, que les sobre, deposítenoslo ahí. Cuando la necesita, se la lleva. Cuando no, pues se la prestamos a los otros. Sin que usted tenga que ir a un banco a pedir prestado para prestar. Sin que yo tenga que ir al banco. De eso, que me parece elemental, no ha sido posible convencer a nadie. Para no tener que hacer el arbitraje. Para que no, porque la 454 es para garantizarle a los bancos que ese sector cooperativo no le va a disputar los espacios esos, la platica esa. Y ahí, en ese ejercicio, nos hemos quedado desde esa época. Desde la época que dijeron que cambiaron el DANCO
por la Superintendencia de Economía Solidaria. En 72 meses, 30 años. El gran paso que se dio fue retroceder a ese tipo de actividades. El DANCOE, ¿te acuerdas? Que era un departamento. Que después se convirtió en pero era un departamento. Sí. Departamento Nacional de Cooperativas. Ahí se fijaba la política del Estado. Y yo sigo insistiendo, venga, nosotros tendríamos una obligación constitucional. Digo, el Estado, el gobierno, todos, porque la Constitución es para todos. La Constitución dice que el Estado debe garantizar el desarrollo de la economía solidaria y propiciará los elementos para que esto se dé. Y yo diría, pues si la 454 desde hace rato es un obstáculo para el desarrollo del cooperativismo, debían declararla inconstitucional, incluso contra nuestra Constitución, porque digo, es un exabrupto que creen esa vaina para garantizarle el negocio a los bancos. Está haciendo un control inverso de los bancos a través de la 454. ¿Cuál sería el mecanismo entonces para desarmar esa 454? Un proyecto de ley. Hay unos proyectos de ley que en últimas, cuando llegan a esos precisos instantes, tenemos una bancada cooperativa, pero casi nunca hemos podido llegar al instante en que le digamos a la gente, hombre, quiten esa 454 o modifíquenla. ¿Y dónde muere? ¿En el segundo debate en la tercera o qué? Donde le permitan que se abran nuevas cooperativas de ahorro y crédito, o que se permita que las cooperativas multiactivas, hubo algún momento que se dio esa posibilidad, que esas cooperativas como Jurisco, como Comeva, como Copidrogas, como Colanta, que son cooperativas multiactivas, lo eran, o son todavía, pero tenían sección de ahorro y le permitieron a ellas, y solo a ellas, le permitieron que esa sección la convirtieran en una entidad financiera. La escindieron. De ella. La escindieron, pero digo, es de... interna. Es la entidad, como el banco Comeva, es de la cooperativa Comeva. Como Jurisco, tiene su sección financiera, pero es de Jurisco multiactiva. Profe, y del otro lado... Y Copidroga también. Y del otro lado, ¿no estarían, si hay algún directivo bancario cooperativo diciendo, pues que se venga Canapro para acá y nosotros somos el brazo financiero de Canapro, ¿no? Pero digo que nosotros no le vamos a hacer del trabajo a ellos. No, lo que le digo a ellos, permítanos crear nuestra entidad financiera. ¿Y por qué no la vamos a poder crear? Es que no está copado el espacio. Los cooperativistas no estamos reducidos a ese 3%. Hay todo un país entero. El gobierno ha dicho que quiere hacer inclusión financiera. Digo, pero no hay ninguna normatividad que permita fuera de las cooperativas de ahorro y crédito que hay ninguna otra cosa, ninguna otra vaina. Toda la normatividad que incluso nos aplican a nosotros es como si tuviéramos la actividad financiera. Pero para coger y hablar con el vendedor ambulante le tiene usted que hacer el estudio previo de que ese personaje tenga la certificación de que sí le va a pagar, si no sujeto de crédito. Apropie. Digo, hermano, creen algunos ejercicios de flexibilidad que permita que el cooperativismo realmente sea inclusivo. Y esto lo pudieran hacer entidades como la nuestra, porque digo, tenemos la solidez suficiente para poder abordar y tocar otros brazos. Eso hicimos. Nosotros ya no solo somos del magisterio, nosotros podemos abordar a cualquier colombiano que se decida a ser parte de nosotros. ¿Qué quisiéramos? Que no tuviéramos que prescindir de tener nuestra cooperativa multiactiva. ¿Sabe por qué? Porque nosotros con esta cooperativa multiactiva hemos construido no menos de 3.000 casas aquí en Bogotá. Con esta cooperativa nosotros tenemos nuestro colegio. Con esta cooperativa multiactiva nosotros tenemos una entidad de educación superior que apoyamos, que tenemos más de 500, 600 becas del 100% para la gente que termina en la educación oficial. Con esta cooperativa multiactiva nosotros tenemos una inversión en el Bichado de más de 1 millón de árboles. Con esta cooperativa multiactiva, hermano, hemos intentado hacer las cosas que creemos que son
parte de la esencia del sector cooperativo. No solo estamos para ahorros y prestar. Y prestarle. Eso no es. También para ayudar, para sacar a la gente de la pobreza. Eso no solo es el sector cooperativo. Profe, el Grupo Bicentenario, el gobierno los ha estado recibiendo, diferentes delegaciones, se toman fotos muy chéveres, comisión tercera, comisión cuarta, plenarias, después vienen reuniones del Ministerio de Hacienda, pero ellos no hablan con ustedes, los de aporte y crédito. No. El señor de Findeter me dijo, oiga, que el día que estaba haciendo la presentación de la inclusión financiera, y yo pedí el uso de la palabra y dije, no, es que usted de aporte y crédito, cuénteme qué es eso. Decía el señor de Findeter, hasta pena debía darle. Digo, oiga, es que nosotros somos parte integral de este sector cooperativo, pero ellos estaban invitando a las mismas cooperativas de ahorro y crédito, a las mismas. Algún día me les colé, ¿cierto?, en una invitación que hicieron ellos de inclusión financiera, porque algún compañero, creo que de Confiar, nos invitó. Y estaban haciendo la misma propaganda, que iban a hacer el tema para el tema de las comunidades energéticas. Y digo, hombre, pues nosotros estamos muy interesados que nuestros centros vacacionales que tenemos en los pueblos, pudiéramos nosotros prestarle la plata para que ellos puedan, como la mayor parte de son casas con techos, para que sus techos sean la fuente del recurso de esta vaina. ¿Por qué no nos permiten? No solo a cooperativas de ahorro y crédito, que a ellos a su vez le dicen, ustedes no pueden hacer inversiones que tengan riesgo, o sea, los convocan y nada. Bancoldes no nos presta un peso en últimas, porque lo tenemos que hacer a través de un banco, a través de una entidad financiera cooperativa. El Banco Agrario, tampoco. Finagro nos sale más caro el crédito agrario, pues ahora que teníamos esa inversión allá, hacerlo por crédito de libre inversión que por hacerlo por una entidad vaina oficial. del agro. No, del agro. Puedo hacer el mismo crédito con el Banco Agrario, pero si lo hago por Finagro me sale más caro, porque dice que eso tiene mucho más riesgo que no sé qué. Ay, hijo, pero ¿y entonces dónde está la política? ¿Dónde está lo que queremos transformar? Nada. Bancoldes. Oiga, tampoco, profe, ninguno de ellos le presta nada ni los convoca a la entidad que no sea de ahorro y crédito, porque dice que está mejor vigilada. ¿Usted cómo se siente? Yo le pregunto a la persona que ha venido aumentando el tono de la voz, pidiendo que lo escuchen, incluso dentro del mismo sector. ¿Usted cómo se siente cuando dice estas cosas y ve que no hay eco, que no se desbloquea el problema? ¿Te ha oído el cuento del colibrí? Sí. Ah, bueno. No, cuéntemelo. No, pero el cuento del colibrí es que se formó un incendio en la selva y todos los animales empezaron a desplazarse huyendo de las llamas. Y el colibrí iba allá a la fuente, se llenaba su piquito de agüita e iba allá. Y todos los animales, pero ¿cómo se le ocurre que usted se devuelve ahí? ¿Usted qué cree que puede hacer con ese incendio, con una gotica de agua, que es lo que usted puede llevar en el pito? Yo hago mi tarea. Yo cumplo con hacer mi tarea. Yo voy a aportar esta gotica de agua porque algo debe disminuir el impacto de este incendio. ¿Y esas goticas le podrían llegar a cuántas más o menos de ahorro y aporte y crédito? Yo aspiro que pueda incidir de alguna forma en esto, porque yo digo, este año es el año decidido por la ONU como Año Internacional de Cooperativismo. A mí me parece que la intención es buena, y la intención es buena porque refleja como la intencionalidad de la necesidad que tiene la humanidad de repensarse cómo es que hace su economía, porque los niveles de desigualdad no es un patrimonio exclusivo de Colombia. Es un ejercicio que se da en toda la humanidad. Ese 1% que maneja las decisiones como del 80% de toda la humanidad es el exabrupto que hoy se está manifestando con la elección de Trump. 9 personas manejan 9.000 millones. Lo que quiera, o 9.000 billones o lo que sea. Le estoy diciendo es que esta plutocracia no es un ejercicio de invento de izquierdoso, es una realidad. Pero
la ONU lo reconoce. Dice, vamos a declarar el Año Internacional de Cooperativas. Bueno, es esto. Pero el gesto básicamente lo convocan las naciones a través del JP Morgan o bancos similares y hacen un acuerdo que pareciera imparcial. Y entonces por eso tenemos economía de riesgo, porque los parámetros lo definen ellos. La misma banca. La misma banca. Definen y lo meten al rango constitucional para que todos los estados tengan que hacer la misma vaina. Digo, alguna vez tenemos que poder pensar, oiga, el cooperativismo debe poder pensarse en otra dimensión, en otra vaina para poder tener un impacto realmente significativo. Y de acuerdo porque si tamaño, no, nosotros nos echamos la carreta de que nosotros hacemos y no es que, pero dejemos y nos conformamos en una situación como la que le planteo. Ese 3% nos parece que es suficiente. Pero usted... Y hoy cuando estábamos discutiendo, oiga, no, pero hermano, eso no lo va a resolver breve. Que va a resolver breve. No, porque ahí sí se equilibra la cancha. ¿Qué equilibra? O sea, la gente cancha? va a traer la plata de los bancos yo no para sé, ponerlo en su monedero lo que cooperativo. su incidencia va a ser marginal. Vamos a quedar, sí, ahora dándolas de banquero, pues. Pero su incidencia... no estoy diciendo de que lo de breve no se debe hacer. Pero, hermano, permítanos que entre nosotros, porque es que las cooperativas de aporte y crédito son más de 1,000 y pico, 1,200, una cosa así. Digo, permítame que también nosotros entremos en el fuego y reforcemos esa posibilidad. Yo no digo, no quisiera que la cooperativa mía para hacerla especializada. No, yo lo que digo es para hacer una cooperativa como la que tengo, pero que tenga una sección donde pueda captarle los ahorros a la gente. Pero me devuelvo... Póngale todos los requisitos que quiera. Usted está emocionado y sí, pues claro. Me gusta mucho eso. Me invitó a hablar de las cosas. Le pegué la lengua y arrancó. Me devuelvo a ese cooperativista de hace muchos años cuando tenía 17. O sea, la solución de la cooperativa debe ser del tamaño del problema que la cooperativa resuelve. O sea, no poner a las cooperativas una talla XL que no tiene, porque no lo va a tener. Eso es lo que usted ha tratado de resumir en todo este planteamiento. ¿Sabe qué dijo la ley 454? Que las cooperativas de ahorro y crédito podían permanecer con su sección de ahorros, siempre y cuando, creo que no pasara, si no estoy mal, de 1,000 salarios mínimos la captación de sus ahorros. Hermano, o sea, si te quedas ahí pequeñito, sí, puedes captar ahí. No, usted tiene 52,000. En 8 meses aportan el millón. Pero le estoy diciendo. Tiene 52,000 millones. O sea, el espíritu de la norma era reducir al cooperativismo a su mínima expresión. Y esa inequidad que se generó, póngale que hubiera la crisis del sector cooperativo. Mano, pero pasó y permaneció. Y permaneció todo este tiempo. ¿Cuánto lleva ya? Como 20 y pico años. Por eso fue en el 98. Va para 30. En 3 años, en 72 meses. Por eso, y permaneció y permanece ahí, porque los intereses que en últimas están ahí quieren estar protegidos. Me devuelvo a la tercera pregunta que yo le hice. Bueno, ¿cómo arreglar el problema? ¿Cómo enmendar la plana? ¿Quién tiene que presentar el proyecto de ley? ¿Confeco? Yo pensaría ustedes, una firma ciudadana. Que el gran interesado debía ser Confeco, porque Confeco es la entidad en la que hemos depositado la representación del cooperativismo en general, no el cooperativismo de ahorro y crédito, que a veces se confunden. Yo le dije, pues, al momento que va, ¿para qué diablos Confeco si ya tiene Fecolfin? Hermano, ¿para qué le ponen entonces más burocracia a este ejercicio? Si al final lo único que van a defender es el tema del sector de ahorro y crédito. ¿Ustedes se sienten rezagados ahí, en esa discusión? Yo lo que digo es que no visibilizado. Y entonces la vocería, como dentro de los pequeños, los más grandecitos son los que captan ahorros, pues son los que llevan la vocería. Y el gobierno casi siempre termina escuchando esa misma vaina. Porque al final del día es lo que le resulta más cómodo. Hace reduccionismo. Más codo. Pero yo le digo, nosotros tenemos que reportar todos los meses. Como cualquier entidad. No, porque hay cooperativas de aporte y crédito que hacen reporte cada 6 meses o cada año.
Pero como nosotros somos del primer nivel de supervisión, como lo son las cooperativas de ahorro y crédito, por el tamaño de nuestros activos, que son más o menos del orden de 600.000 millones de pesos. No somos grandotes, pero no somos tan pequeños. Y entonces nosotros todos los meses tenemos que aportar, darle cuenta de cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Digo, tenemos esa supervisión ahí. Nosotros decimos, bueno, no abran todos los canales para todas las cooperativas de aporte y crédito, hermano, pero las cooperativas que ya tenemos la experticia, que ya tenemos ese sector, ese segmento, permítale que ese segmento empiece a captar y desarrolle su propia dinámica. ¿Estarían ustedes dispuestos si les ponen dentro de la nueva ley una restricción? Por ejemplo, cuando lleguen a cierto capital ya tienen que escindir esa aporte no y crédito. Queremos. No queremos, porque es la misma excepción que nos dieron. ¿Cometería el mismo error? El mismo error. Digo, corriendo la cerca. Manténgase pequeñito. No nos toque más capital, no nos toque más gente. No, ¿y por qué no vamos a restringir? Si es obligación del Estado de impulsar la economía solidaria, si es un tema de la Constitución, no es un tema del gobierno, es de la Constitución. Y mientras no la cambien, debía ser obligación proteger ese tipo de cosas. Profe, si esto ha crecido tanto con los aportes de los profesores, ¿cómo hubiera crecido con los ahorros de los profesores? Pues a mí me parece que el cooperativismo debería incidir en toda la sociedad. De verdad que no debíamos ser 3 o 2 millones de cooperativistas. Debíamos ser, ojalá, los 50 millones de colombianos. Debíamos. Y es que el mundo necesita que la gente sea así, solidaria, necesita que se vea a la persona de al lado como un ser con el cual me puedo apoyar, como un ser con el cual yo puedo trabajar y ayudarme. Eso falta. Esa educación tiene que poderse dar, pero tiene que haber la voluntad de poderlo hacer como forma de vida de los colombianos para que esta sociedad alguna vez se pueda transformar. Tenemos que cambiar el cassette, dejar tanto individualismo, y eso creo que es una labor que puede desarrollar el cooperativismo. Mi última pregunta, y esa pregunta la tomo de la entrevista anterior que se la hice hace algunos ya años, creo, y su frase es: esto no es solamente hacer plata. Por supuesto que no, es transformar vidas, de verdad. Tiene que poder incidir en el que cada uno de nosotros pueda llegar desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad. Hermano, digo, tenemos que podernos dar la mano. Solo no vamos a poder. Mientras mantengamos una actitud de egoísmo, de competencia, no, hermano, vamos a ayudarnos y verá que pues entre todos salimos adelante. Si lo hemos podido hacer aquí, lleno de tantas ataduras, hombre, pues que nos liberen los brazos, hermano, que estamos dispuestos a incidir en esta sociedad de verdad para Dios. Profesor, muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Hermano. Esta es su casa. Vuelva cuando quiera a Gestión Solidaria. Estamos listos con usted cuantas veces nos dé la oportunidad de poder conversar sobre una cosa que nos apasiona. No, esta es su casa. Bueno, ahora sí vamos a hacer la entrevista que Jonathan no grabó. No, mentira. Muchas gracias por estar en Gestión Solidaria. Sigan con nosotros.